Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Schistosoma manzoni, un tremato de importancia clínica en nuestro país que a pesar de que no produce casos agudos y severos, puede generar enfermedades crónicas de difícil tratamiento y que todavía tenemos poblaciones en el país muy vulnerables a esta enfermedad. Entonces, desde el punto de vista taxonómico, pertenece al Phyllum Platelmintes, es aplanado, en este caso el macho, la hembra no, la hembra es cilíndrica, pertenece a la clase Trematode, la familia Schistosomatidae, y por supuesto la especie que nos interesa, el Schistosoma manzoni. Hay dos especies adicionales de importancia en nuestro país, más adelante las vamos a ver. Morfológicamente, ¿qué nos interesa? Nos interesa que hay distintas formas evolutivas. Los adultos, macho y hembra, se reproducen en el hospedador definitivo, que es el hombre. Ya son hemoparásitos, obligatoriamente están adentro de los vasos sanguíneos, circulando en la sangre. Los huevos, que es la forma evolutiva diagnóstica, lo vamos a encontrar en las heces del eh, hospedador definitivo infectado, van a caer al agua y van a seguir el ciclo. El miracidio, un estado intermedio después de que el huevo se rompe y penetra en el caracol. El esporocisto primario y secundarios, que son las formas que vamos a encontrar en el caracol reproduciéndose, y la cercaria es la forma evolutiva infectante. Va a estar en el agua y va a salir del caracol hasta penetrar en el ser humano. La metacercaria es una etapa intermedia entre el adulto y la cercaria. Metacercaria va a ocurrir, va a formarse a lo que la cercaria penetra en el huésped humano y pierde su cola. Más adelante vamos a hablar de esto. Respecto a la morfología de los adultos, el macho mide 10 a 15 milímetros por 1 milímetro de grueso, es aplanado, de color blanco lechoso, tiene unos tubérculos o espinas que se pueden ver fácilmente en la presentación. Este tiene un extremo anterior con ventosas que le permiten fijarse a esos vasos, un canal ginecóforo en el medio, que es donde se va a depositar la hembra, le gusta estar como de cucharita con la hembra. Su aparato digestivo es incompleto, no tiene ano, tiene 6 a 9 masas testiculares y un poro genital, no tiene pene u órgano copulador. Esta es una microscopía electrónica donde podemos ver este canal en el medio, que es el canal ginecóforo, donde va la hembra, tiene unas espinas en todo su cuerpo que le permite aferrarse a los vasos. Siempre está unido con la hembra. La hembra, esta que podemos ver aquí, es cilíndrica, mide 12 a 16 milímetros por 0,3. Tiene espinas solamente las ventosas y tiene dos ventosas en el extremo anterior que también le permiten fijarse a los vasos sanguíneos, aunque siempre está junto al varón. Tiene un ovario, una glándula vitelógena y un útero que puede tener de 1 a 4 huevos. Se dice que puede poner hasta 300 huevos al día. Este parásito realmente es un superparásito, ya que el adulto puede vivir incluso hasta 30 años. Esta es una imagen que muestra la anatomía de cada uno de estos, la morfología de cada uno de estos parásitos. Se fijan la importancia que tiene el canal ginecóforo para permitir que la hembra se inserte y puedan copular y generar huevos. El huevo es muy importante, es pregunta examen. Las características es que es ovalado y tiene un espolón lateral cerca del polo posterior. Es el único de lo que hemos visto con esta morfología. Y lo vamos a encontrar el huevo en las heces del hospedador infectado, el hospedador definitivo, es decir, el hombre infectado. Van a salir al agua con las heces, por supuesto. Esta forma es una forma intermedia, se conoce como miracidio, es ovalado. Después de que ese huevo cae al agua y se rompe, se libera el miracidio, cual tiene muchos cilios que le permiten moverse, y el terebratorium, que es un aparato que le permite penetrar la cutícula del caracol, para posteriormente transformarse en un esporocisto primario. Ese porocito primario es como una especie de saco germinal lleno de células germinativas que se van a replicar en el caracol de manera sexual y van a liberar más adelante las cercarias o furcocercarias. Estas cercarias tienen una cola bifurcada que le permite movilizarse en el agua y esta es la forma evolutiva infectante. Esta es la forma que va a entrar en el huésped. Tiene sus glándulas de penetración y sus ventosas que le permiten adherirse al huésped. Aquí vemos otra vez una imagen, un corte histológico, donde vemos la bifurcación en su cola.
Posteriormente, a lo que esa cercaria penetra en el huésped humano, va a perder su cola y se va a transformar en una metacercaria que va a circular por la sangre y se va a desarrollar en el sistema porta hepático hasta transformarse en adultos, que puede ser un macho o una hembra. Este parásito, como les dije que era un hemoparásito, habita con frecuencia en las venas mesentéricas inferior y el sistema porta. Les voy a explicar cómo ocurre todo esto. Penetra por vía cutánea activa la cercaria, gracias a su aparato de penetración. La forma evolutiva infectante, ya les dije que la cercaria o furcocercaria, que es lo mismo. Y la forma evolutiva diagnóstica es el huevo embrionado que tiene un espolón lateral. ¿Cómo se va a transmitir? Por medio del fecalismo. Es decir, tienen que entrar en contacto las heces del ser humano infectado con el agua para que se pueda transmitir ese ciclo. Y siempre que esté la presencia en el agua de un hospedador intermediario, que es la bionfalaria. El huésped definitivo es el hombre. Su nutrición, por supuesto, los adultos son hematófagos. La reproducción en el hospedador definitivo, en el hombre, es sexual. Y en el caracol, que es el intermediario, es asexual. Es heteroxeno y eurixeno. Esta es una imagen del personaje transmisor, que es la Bionfalaria glabrata. glabrata. Aquí vemos un resumen del ciclo evolutivo. Vemos que la persona sana llega a un río que está contaminado con estos caracoles. Estos caracoles tienen en su interior los esporocistos que ya se han replicado de manera sexual y se transforman en cercarias. La cercaria es liberada al agua por el caracol y esa cercaria va nadando hasta encontrar al ser humano, penetra su piel, se transforma en metacercaria, viaja por el sistema linfático y los capilares hasta llegar al hígado. En el sistema porta va a madurar y se va a volver adulto. Ese adulto, macho y hembra, se van a encontrar y van a viajar contra la corriente, es decir, contra el flujo sanguíneo, hasta llegar al hemicolon izquierdo y se van a situar en el colon descendente, en la mucosa eh, perianal, rectal y del colon, y van a empezar a reproducirse en esos capilares, rompen los vasos del intestino, van a salir los huevos, perdón, a la luz del intestino y esos huevos van a salir con las heces y caer de nuevo en el agua. Si al caer de nuevo en el agua, ahí está la presencia del caracol, esos huevos, por supuesto, se rompen y liberan los miracidios. Los miracidios van a penetrar en el caracol y se repite el ciclo. Importante para que este ciclo se continúe, que haya la presencia del intermediario de la bionfalaria y del ser humano que esté excretando continuamente en las heces los huevos embrionados. Aquí vemos más de lo mismo, una imagen de cómo ocupan los vasos del hospedador. Importante que el huésped no debe tener protección en los pies ni las piernas para que este parásito penetre. La patogenia, bueno, la cercaria, en cada fase vamos a ver que hay diferentes tipos de daños que producen. La cercaria, con su aparato de penetración, genera un trauma en la piel, produce unas lesiones pruriginosas y, por supuesto, este parásito genera una respuesta inmunológica intensa. Después de penetrar la cercaria, puede generar obstrucción la metacercaria en los capilares y el sistema linfático y mantener ese estado de hipersensibilidad inmune, con una respuesta humoral importante. Los adultos, cuando ya crecen y se sitúan en el sistema porta del hígado, van a generar obstrucciones de los vasos, los capilares, y a medida que van viajando hacia el intestino grueso, puede generar la misma respuesta. Posteriormente, los huevos, no solamente como los adultos están en los capilares del colon y los rompen, no solamente salen las heces, los huevos a la luz del intestino con las heces, sino que pueden viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado de nuevo, producir obstrucción, granulomas, reacción inflamatoria severa, pueden viajar a pulmones, riñón, cerebro, etcétera, y formar granulomas. Aquí vemos un resumen de la respuesta inmunológica que generan los huevos. Pueden producir un bloqueo en el sistema porta y mesentérico, fibrosis, sangramientos, pólipos, una respuesta humoral importante caracterizada por eosinofilia. Clínicamente, ¿cómo vamos a ver esta enfermedad? Bueno, principalmente nos vamos a encontrar con la forma asintomática. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Encontramos ya en las fases crónicas
con fibrosis en el hígado y obstrucción del sistema porta, hipertensión portal y hepatoesplenomegalia. En la fase aguda podemos encontrar la dermatitis cercariana cuando penetra en la piel la cercaria o un cuadro febril agudo muy difícil de distinguir que se conoce como fiebre de Katayama. Fiebre de Katayama es igual a infección aguda por hipersensibilidad a los antígenos del parásito. ¿Qué más puede producir? Puede producir una fase intestinal aguda caracterizada por diarrea, mucosanguinolenta, pujo, tenesmo. Aquí vemos un resumen cronológico de la infección que entra en contacto con la cercaria. Tenemos la dermatitis cercariana. En la fase toxémica, en algunas personas se produce, no en todas, y es esto que se llama la fiebre de Takayama, de Katayama, que es un periodo agudo, toxémico, con fiebre autorresolutiva en la mayoría de los casos. Más adelante se produce la fase intestinal. Esta fase ocurre en el 50% de las personas, se caracteriza por un cuadro indiferenciado de diarrea ocasional, que puede ser mucosanguinolenta, eh, con pujo y tenesmo. Más adelante puede avanzar hacia la fase, a medida que el parásito va reproduciéndose, puede llegar a la fase hepatointestinal, donde se empiezan a obstruir capilares en los vasos mesentéricos y en el sistema porta, produciendo fibrosis hepática, obstrucción y cuadros isquémicos vasculares en el colon y formación de granulomas. Finalmente, la fase hepatoesplénica es la fase terminal, donde hay mucha obstrucción hepática, hay hipertensión portal, varices esofágica y esplenomegalia severa, porque el sistema esplénico se encarga de mantener la circulación en caso de hipertensión portal severa. Puede en algunos casos afectar pulmón, riñón, sistema nervioso, próstata, y esos granulomas que producen los huevos generan formaciones pseudoneoplásicas que pueden generar obstrucción, incluso confundirse con tumores. Aquí vemos una imagen de la dermatitis cercariana, son legiones papulosas, pruriginosas e hiperémicas. La fase aguda que les comenté, o hiperinmune, que es la fase del síndrome de Katayama. Es un síndrome febril agudo, difícil de distinguir, puede cursar con fiebre, escalofríos, diarrea, hepato, esplenomegalia, náuseas, vómitos y un cuadro pulmonar caracterizado por infiltrados difusos, difícil de distinguir. Aquí vemos la fase intestinal. Podemos ver en este estudio, en este corte, huevos en los tejidos, que son los que producen la respuesta inmune, áreas de necrosis en el colon o isquemia con sangrado, producto de la ulceración y la penetración de los huevos a través del epitelio y la mucosa colónica. Bueno, aquí vemos que 5 a 15 años después se van a producir las fases crónicas. Incluso pueden producirse un cuadro vasculopulmonar con formación de granulomas pulmonares y simular una enfermedad pulmonar crónica. Aquí vemos una biopsia de un granuloma en hígado. El parásito se ha adaptado muy inteligentemente al huésped y puede producir granulomas pequeños, no los hace muy grandes para evitar básicamente que el huésped no muera, pues. Genera muchos granulomas, pero no son tan severos para que el huésped no muera y puede el parásito seguir reproduciéndose. Aquí vemos un estudio realizado en la población de Belén, en Carabobo, 2010, donde la mayoría de los casos eran asintomáticos, es decir, agarraron una población, le hicieron CAT y serología y vieron que el 50% eran asintomáticos o intestinales, casi 50% hepato intestinal y muy poquito tenían la fase terminal. En los niños puede causar anemia, retraso del crecimiento y problemas de aprendizaje. Estos son ecogramas de personas en áreas endémicas. Si se fijan, una vena porta con un diámetro mayor de 12 milímetros, eso es hipertensión portal. Estas áreas blanquecinas, que son fibrosis periportal y hepatomegalia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, la clínica y la epidemiología, que los pacientes vengan de un foco endémico o un foco donde existe la presencia del caracol, y por supuesto que se hayan bañado en ríos o hayan pasado por ríos. El parasitológico directo, que es con un examen de heces, especialmente con la técnica de CAT/CATS, inmunológicos, ya vamos a verlo, biología molecular y por supuesto complementarios,
que serían imágenes. Entonces, para citológico directo, podemos hacer un examen de heces con la técnica de Cato-Cats y vamos a ver fácilmente el parásito. Esta es la técnica de preferencia, la técnica de Percol y la biopsia se han utilizado. La biopsia, a pesar de que puede observarse en los tejidos, su costo es elevado y también sus riesgos. Si vas a biopsiar la mucosa colónica o el hígado, es riesgoso. Aquí vemos otra vez un corte histológico donde está un huevo formando un granuloma. Diagnóstico inmunológico podemos hacer ELISA y EFA, intrademorreacción. Todo esto inmunológico es muy importante en este parásito por la elevada reacción humoral que produce en el huésped. El diagnóstico molecular es el gol estándar siempre, la prueba de reacción de cadena polimerasa. Laboratorio podemos observar leucocitosis y eosinofilia elevada. Con imágenes podemos hacerle, y es la sugerencia, hacer ultrasonido, tomografía o resonancia magnética para ver el estado del hígado, a ver si hay fibrosis o no hay fibrosis. Este es un resumen de los estudios inmunológicos que se realizan en el Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Tenemos el PPCO, que es precipitación circunoval, donde se somete el plasma del paciente a los antígenos de los huevos del parásito y al generar una agregación y gelificación de la sangre por la respuesta inmune, estaríamos ante la presencia del parásito. Existe también la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Existe una prueba que se llama ELISA MPS, que es como una ELISA, pero usando metaperidonato de sodio, que lo que va a hacer es que pone en contacto la sangre del huésped con los antígenos del parásito de los huevos y genera una agregación y por supuesto una respuesta positiva. Esta prueba que se la diseñó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, que es el IEFA, es una prueba que usa péptidos de fosfatazo alcalina del parásito, los pone en contacto con la sangre y si se agrega, estaríamos ante la presencia de la parasitosis. Todos estos estudios son realizables en Caracas, para que sepan que existen, los pueden hacer. Esto se hacía antes, en la UCB tenían un bioterio donde criaban caracoles y con los propios huevos criados en el bioterio los ponían en contacto con plasma de pacientes y generaban estas espículas que son la agregación eh, de anticuerpos contra el huevo. ¿Cómo está distribuida esta enfermedad? Bueno, está distribuida ampliamente. Hay diferentes especies que afectan a Asia, África. En América solamente tenemos Schistosoma manzoni. En Latinoamérica está afectado Brasil, Venezuela, Surinam, Puerto Rico, las Islas del Caribe, República Dominicana. En Venezuela, el principal afectado, esto era antiguo. Distrito Capital ya no está afectado. Actualmente es Carabobo, Aragua y Portuguesa. Ya esto del centro, Vargas, toda esa zona ya no está afectada. Sí, o sea, no se ha demostrado prevalencia de la enfermedad y lo que había fue erradicado hasta el año 2012. Aquí vemos una imagen de los países al riesgo para el 2011 según la OMS. Aquí seguimos estando los Venezuela con áreas de bajo riesgo. Esta es una enfermedad que provino de África, probablemente llegaron esclavos infectados y encontraron aquí en Latinoamérica el caracol que podía transmitir la enfermedad. Este es otro mapa de la distribución mundial, si se fijan, puede generar casi 12.000 muertes al año. En Venezuela, los focos siguen siendo el centro del país, es decir, la zona circunvecina al lago de Valencia, Carabobo y Aragua, y un foco pequeño que queda en el estado portugués, en una población que se llama Paraíso Chabasquén. Vemos que en África predomina Hematobium, Schistosoma hematobium y manzoni, y en Asia, Schistosoma japonicum. Esta enfermedad se ha logrado mantener en el mundo gracias a la presencia de reservorios. En el caso de nosotros, los ratones son un reservorio importante y en África los monos. Aquí vemos otra imagen de un estudio hecho por la doctora Gabriela Noya en 2015, donde muestra una prevalencia en las islas del Caribe, República Dominicana, Brasil, Surinam y Venezuela, el foco central que les mencioné por el lago de Valencia y el foco occidental en la población de Chabasquén. Es importante que sepan que a pesar de que siempre les hablamos sobre el schistosoma,
Hay otros dos trematos de importancia clínica, a pesar de que no producen casi enfermedad, pero somos el país, el único país donde de Latinoamérica donde se han descrito las tres, que es Paragonimus, que es un tremato que invade los cangrejos, se comporta como una zoonosis, y fasciola hepática, también se comporta como una zoonosis y puede afectar el ganado bovino. Ajá. En Venezuela, nuestro foco endémico se centra principalmente en la cuenca del río del lago de Valencia y todos sus afluentes, especialmente Aragua, Carabobo y una pequeña porción de los ríos que circulan hacia Guárico. Pero todo está alrededor del lago de Valencia. Y este puntico que es la región de Paraíso Chabasquén, donde se han demostrado que todavía hay caracoles infectados en esos ríos. Este es el registro que se llevaba hasta el 2012, donde vemos que en el 2012 ya la prevalencia en el país era muy baja en las áreas endémicas. Después de casi 15 años, 13 años sin seguimiento, no sabemos realmente cómo está esta estadística ahorita y no hay ningún programa que haga seguimiento y control de esta enfermedad. En Caracas, como les mencioné, en el litoral central, ya esta enfermedad no existe gracias a la contaminación de los ríos. La contaminación mató a los caracoles y se cortó el ciclo de transmisión. En cambio, en el resto del país, en el centro donde está el lago de Valencia, sí hay, miren, todas estas zonas, estos puntos rojos son áreas donde se han encontrado personas infectadas, ¿ya? Todo esto por donde pasan los afluentes del lago de Valencia y donde las personas van en vacaciones a los ríos a bañarse. Toda esta zona está densamente poblada. Hay más de 50.000 habitantes en toda esta región alrededor del lago. Se fijan que la gente va a bañarse a los ríos en vacaciones, provocando que se infecten. ¿Ya? Por eso es que la enfermedad es una enfermedad que afecta a personas que viven en regiones urbanas, no porque la enfermedad se haya trasladado, sino porque las personas se trasladan a los ríos. Aquí vemos cómo las personas van a los ríos a lavar la moto, a recoger agua, haciendo, haciendo probable que las personas se infecten. Este es un estudio que se hizo en 2001 en ese sitio que se llama Paraíso Chabasquén. Es la confluencia entre Portuguesa Barinas y Barquisimeto Lara. Y en esa región hay ríos infectados con bionfalaria y chistosoma. Además de bionfalaria, hay otros parásitos que pueden infectarnos, como otros caracoles, perdón, que pueden servir como intermediarios con menor frecuencia, como está el caso de bionfalaria cuniana y bionfalaria prona. Pero el principal es bionfalaria glabrata. Esto es un estudio que se llevó a cabo entre la UCB y el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Carabobo, donde mostró una prevalencia importante en regiones de Aragua y Carabobo, aproximadamente en 20%, y en estudiantes ya tenían un 3,9% de prevalencia. Aquí vemos más de lo mismo, vemos que ya en jóvenes de las regiones endémicas tenían hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Cómo nos protegemos de esta enfermedad? Por supuesto, usando botas, calzado adecuado, evitar contacto con agua dulce donde sepamos que está el intermediario, uso de molusquicidas, usar caracoles que sean competidores de la bionfalaria y por supuesto vigilancia epidemiológica y seguimiento de las posibles regiones endémicas. Bueno, eso sería todo.